la bienvenida a otro episodio del canal educativo del Centro de Simulación. Hoy revisaremos shock séptico. ¿Qué puedes esperar de este video? Revisión de las bases del síndrome séptico y el manejo contemporáneo en la sala de emergencias y en la unidad de cuidados intensivos. Así que si eres estudiante de medicina o enfermería, médico residente o trabajas en las unidades críticas de un hospital o clínica, este video y este canal es para ti. Bienvenidos. El síndrome séptico es un problema de salud pública y es un problema global. Así lo deja ver esta resolución de la Organización Mundial de la Salud publicada en 2017. Mire, 30 millones de hospitalizados al año por sepsis, de los cuales morirían 6 millones. Alarmante, ¿verdad? Estas cifras son una extrapolación de lo que se ha obtenido en los países del primer mundo, que es donde se hacen los estudios. Pero la gran mayoría de la población mundial no vive en este tipo de países. Vive en países de bajos ingresos o de ingresos medios. Así que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para no solo atender a los pacientes de la mejor manera, sino enseñarle a la comunidad lo que quiere decir el síndrome séptico. Este estudio, el EPIC-2, es tal vez el estudio de prevalencia más grande de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. 14.000 pacientes en un solo día, los 5 continentes. En Colombia participaron 6 ciudades. ¿Qué se encontró? Que la mitad de los pacientes hospitalizados estaban infectados, que la gran mayoría eran de origen respiratorio. Se obtuvo cultivos positivos en el 70% de los casos y la gran mayoría fueron gram negativos. Como sorpresa, para esta época se encontró que habían muchos pacientes infectados por hongos. En cuanto a la definición de sepsis, esto ha sido variable. En 1992 utilizábamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero esto digamos que había que tomarlo mucho en contexto porque hay condiciones como el trauma, la cirugía, la hipoxia, la hiperglicemia que generan también respuesta inflamatoria sistémica. Para el 2012, en las guías de sobrevida a la sepsis se utilizó esta definición con variables generales, variables inflamatorias, variables hemodinámicas, variables de disfunción orgánica y variables de perfusión, pero no era una definición perfecta. En 2016 se publica el Sepsis 3 y esta es la definición que utilizamos actualmente. Sepsis es la disfunción orgánica generada ante una infección, es potencialmente mortal, y shock séptico será una disfunción circulatoria, metabólica y celular, obviamente secundaria a una infección grave. Cuando sospechamos una infección debemos hacer el Quick SOFA. Esto incluye 3 puntos: la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. Si tiene más de 2 de estos, puede ser que el paciente tenga un síndrome séptico. Si el paciente tiene un síndrome séptico, haremos una reanimación volumétrica. Si no mejora tensión arterial, utilizaremos vasoactivos, o si tenemos lactato sérico mayor de 2, puede ser que el paciente esté en shock. El síndrome séptico puede ser generado por una respuesta ante infección por bacterias, por virus o por hongos. La interacción entre el microorganismo y el huésped va a generar una respuesta. Esta puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria, y esto depende de varios factores, por ejemplo del patógeno, la carga, la virulencia, los patrones moleculares asociados al patógeno, y por lado del huésped puede ser el polimorfismo genético, la edad, las enfermedades concomitantes, medicamentos. Se va a producir trombosis en la microcirculación, liberación de sustancias vasodilatadoras, disrupción en las membranas con fuga capilar, disminución de la tensión arterial, y esto va a llevar a disminución de la oxigenación a los tejidos, lo que va a conducir a un patrón de choque distributivo, donde vamos a encontrar disminución de la resistencia vascular sistémica, disminución de la precarga con una hipovolemia real o relativa y un aumento del índice cardíaco. En cuanto al manejo de la campaña de sobrevida a la sepsis, son las guías de práctica clínica que utilizaremos. Las primeras guías obedecieron mucho a este trabajo, es el trabajo de Manuel Rivers, un punto de inflexión sin duda alguna en el manejo de pacientes sépticos en el mundo. En el trabajo de Rivers publicado en el 2001 se tenían en cuenta unos datos claros para intervenir y reanimar. A los pacientes que tuvieran sepsis severa o shock séptico se les evaluaba la PVC, la tensión arterial media y la saturación venosa. Para mantener PVC entre 8 y 12 se utilizaban cristaloides o coloides. Para mantener la tensión arterial media mayor de 65, vasoactivos, y la saturación venosa debía mantenerse por encima de 70, para lo cual se utilizaban glóbulos rojos o inotropos. El manejo de los pacientes sépticos ha ido evolucionando desde el trabajo de Rivers. En este estudio, el PROXES, se comparó el manejo usual versus la terapia dirigida por metas y no se encontró que hubiese diferencia estadísticamente significativa en mortalidad ni a 60 días ni a un año. En este estudio, el ARISE tampoco se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el manejo usual y el protocolo de Rivers en mortalidad a 90 días. Tampoco se encontró diferencia en el análisis de subgrupos. Este es el último estudio de 3, el PROMISE, y tampoco se encontró diferencia estadísticamente significativa en mortalidad. Y se debe tener cuidado con las conclusiones.
He escuchado gente decir que el protocolo de Rivers no sirve ni sirvió y eso no es verdad. En esta tabla vemos una comparación entre el trabajo de Rivers y el Ploxes, el Arise y el Promise y vemos diferencias. Por ejemplo, el trabajo de Rivers se terminó en el año 2000 y estos estudios 8 a 14 años después. En la época de Rivers no habían protocolos. Rivers creó los protocolos. Y ya para estos años ya incluso los países tienen estándares de manejo y estos se siguieron como manejo usual. El trabajo de Rivers se hizo exclusivamente en urgencias, mientras que estos otros estudios se completaron en la unidad de cuidados intensivos, donde se contaba con otros manejos. Entonces es diferente. En la actualidad tenemos entonces las guías 2016. En estas guías se hablaba de un paquete de medidas para 3 y para 6 horas y se hizo una actualización en el 2018 con un paquete de medidas para 1 hora. Estas guías hablan de cómo se tiene que tener cuidado con las conclusiones de los estudios que acabamos de mencionar, puesto que hay países que no tienen los estándares de manejo que sí tienen los países del primer mundo. Por eso esto tiene que ser tomado muy en cuenta, porque no todos cuentan con los mismos recursos. Y hay controversia en si iniciar el manejo en 1 hora o iniciarlo en 3 horas en cuanto al síndrome séptico. Les recomiendo esta sección de New England Journal, que es de toma de decisiones, una discusión de qué hacer en diferentes patologías, en diferentes guías. Es muy enriquecedora, la recomiendo. Si sospechamos que un paciente tiene una infección, debemos hacer el Quick-SOFA. Si el Quick-SOFA es mayor de 2, tiene alta probabilidad de ser un síndrome séptico. Ahora bien, debemos evaluar la perfusión. Para eso tenemos datos macroscópicos, pero también tenemos algunos laboratorios que nos pueden indicar cómo está la perfusión. Uno de ellos es el lactato. Y hay que hacer lactato y hacer seguimiento del lactato, es decir, evaluar el aclaramiento. Debemos iniciar manejo con fluidos. Ha habido controversias si utilizar cristaloides o utilizar coloides. Este estudio SAFE no encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa. En el análisis de subgrupos, tal vez los pacientes con síndrome séptico se puedan beneficiar de albúmina. La recomendación, ¿cuál es? Iniciar 30 mililitros por kilo de peso cristaloides. Y en los pacientes que no pueden tolerar tantos líquidos o cuando el paciente no mejora, podemos utilizar albúmina y esto queda como sugerido en las guías de práctica clínica. Y es claro que no debemos utilizar los hidroxietilestars en pacientes sépticos. Estos aumentaron la mortalidad y no deben ser utilizados. Y en cuanto a la evaluación de la respuesta, pues depende de dónde estamos. Si estamos en la sala de emergencias o en la unidad de cuidados intensivos. Si estamos en un hospital donde tenemos recursos o estamos en zonas rurales donde no tenemos. Entonces la PVC ya sabemos que no es el mejor determinante de respuesta a volumen. Con ella no podemos tomar las mejores decisiones, pero habrán algunos lugares donde es lo único que tiene. ¿Qué sería lo recomendado? Entonces podríamos evaluar con el cambio en el gasto cardíaco con el de la precarga, y esto lo podemos hacer con variabilidad de volumen sistólico o variabilidad de la presión de pulso. Obviamente esto requiere que el paciente esté intubado, que esté ventilado, que tenga un ritmo sinusal y que tenga un volumen corriente de más de 8 mililitros por kilo. Si es así, es un muy buen predictor. Podemos utilizar también el ultrasonido. Digamos que la ecocardioscopia o el ultrasonido focalizado es una muy buena herramienta para tratar de evaluar cómo está el paciente hemodinámicamente y cuál es la respuesta que tiene ante la intervención. Podemos evaluar en la vista subsifoidea la vena cava, cuál es la distancia que hay en inspiración y en expiración, y cuando vemos una fluctuación mayor del 15%, pues muy seguramente es un paciente que va a responder a volumen. Si el paciente, a pesar de haberle puesto volumen, y volumen decimos hasta 30 mililitros por kilo, obvio habrán pacientes que no toleran esa cantidad, eso debe ser evaluado, utilizaremos ahora un vasopresor. El vasopresor de primera línea será la noradrenalina. Y en cuanto a mantener la presión arterial media, las guías dicen 65 milímetros de mercurio. Podríamos decir por qué 65 para todos si no todos somos iguales. Sin embargo, este estudio del Sepsis-PAM no encontró diferencia estadísticamente significativa en mantenerlas entre 65 y 70 o 80 y 85. ¿Qué sí encontró? Que los pacientes que mantenían tensiones arteriales medias por debajo de 80 tenían más riesgo de falla renal aguda y uso de hemodiálisis si eran hipertensos. Es necesario reconocer y si se puede remover el foco. Para ello utilizaremos hemocultivos, utilizaremos cultivos del sitio que suspemos que está infectado. Como mínimo en los hemocultivos utilizaremos 2, incluido un set para anaerobios. Es importante que iniciemos antibióticos de manera temprana, idealmente en la primera hora. Para esto habría que tener los hemocultivos y los diferentes cultivos a los 45 minutos. Es importante que recordemos que por cada hora que nos demoremos en iniciar el antibiótico adecuado, el aumento de la mortalidad
es de 8%. Habrán pacientes que no mejoran con volumen y que no mejoran con vasopresores. Habría que pensar en una insuficiencia suprarrenal relativa. Aquí la hidrocortisona puede que tenga un papel. En el 2008 se publicó el estudio Corticus que pretendía darnos una respuesta ante esa pregunta. Sin embargo, no tuvo poder para hacerlo. Y la controversia continuó. En el 2018 se publicaron estos dos artículos el mismo día, el estudio Adrenal y el estudio de Gilani Anand, que ha sido un autor muy reconocido en el uso de hidrocortisona en sepsis, y los resultados fueron encontrados. Aquí, en el Adrenal, no hubo diferencia estadísticamente significativa, a diferencia del estudio de Anand, que sí encontró diferencia entre el uso de hidrocortisona y fludrocortisona versus placebo en mortalidad a 90 días. Otro punto muy controversial es el uso de transfusiones de manera liberal. El protocolo de Rivers recomendaba mantener hematocritos mayores de 30, entonces hemoglobinas más o menos en 10. Transfundir a alguien para mantener hemoglobinas mayores de 10 como un punto mágico, eso no tiene mucho sustento académico. El trabajo de Paul Hiver desde 1999 demostró que era seguro utilizar estrategias restrictivas, es decir, hemoglobinas cercanas a 7. Cercanas a 7 en la mayoría de pacientes, tal vez en los únicos que no es en los pacientes con enfermedad coronaria activa. Y eso incluso hoy día es un poco controversial también. Otro punto muy importante es que muchos pacientes están en ventilación mecánica, hay que utilizar estrategias protectoras. Esto es utilizar PIP en la medida que se evalúe la interacción corazón-pulmón, pero utilizar volúmenes corrientes bajos. Evitar el daño inducido por la ventilación mecánica. Muchos pacientes sépticos harán SDRA. Es recomendable utilización de decúbito prono en los pacientes con PAFI menores de 150. Esto demostró disminución de la mortalidad. Tenemos en decúbito prono 16% de mortalidad a 28 días y en supino 32.8. Es decir, es una intervención que no es costosa y bien hecha, es muy efectiva. Los pacientes críticos suelen hacer hiperglicemia. Utilizar insulina en la unidad de cuidado intensivo ha sido también otro punto importante de recomendaciones. Hoy día recomendamos valores entre 140 y 180. Hablamos del uso de antibióticos y el uso de antibióticos debe ser de amplio espectro. Iniciamos las primeras 24 a 48 horas a dosis plenas, luego lo ajustamos a la función renal. Esos antibióticos deben descargarse a las 72 horas, es decir, debemos tener protocolos de uso racional de antibióticos. Es importante que trabajemos en la prevención de la infección nosocomial. Esto no solo es importante en la unidad de cuidado intensivo, esto se hace en todo el hospital. Debemos educar al staff, debemos educar a los pacientes y a sus familias. Si nosotros trabajamos en prevención de la infección nosocomial, puede ser que impactemos en resistencia bacteriana, en que la disminuyamos, y esto obviamente va en vía de la seguridad. Una manera muy costo efectiva de hacer esto es adherirnos a los protocolos de higiene de manos, siguiendo los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí están mis 5 mensajes para llevar. Estos siguen a la infografía de las guías de sobrevida a la sepsis. Mida el lactato y evalúe su aclaramiento. Cultive antes de iniciar antibióticos en los primeros 45 minutos y siga las técnicas adecuadas para la toma de cultivos para luego tomar decisiones serias. Administra antibióticos de amplio espectro, recuerden, las primeras 24 48 horas a dosis plena y luego lo ajustamos a la función renal. Inicie líquidos. ¿Qué líquidos? Inicialmente cristaloides. ¿Cuánto? 30 mililitros por kilo, pero recuerde que no todo el mundo tolera esa dosis. Ahora, si el paciente sigue hipotenso o tiene lactato mayor de 4, habrá que hacer otras intervenciones, como uso de vasopresores. Primera línea, noradrenalina, segunda línea, vasopresor. Para concluir, el síndrome séptico es una condición potencialmente mortal, que se beneficia de intervenciones tempranas, y estas intervenciones deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios y estos equipos tienen que estar muy bien formados. Hay otras acciones que tenemos que tener en cuenta, como la sedación, el uso de una nutrición adecuada, hacer tromboprofilaxis, protección gástrica, el cuidado de la piel, el cuidado de la familia, la información, la empatía para tratar a los enfermos críticos. Gracias por haber permanecido hasta este momento. Espero esta información te ayude para el estudio o para la práctica clínica. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Esta información en algún momento puede ayudar a alguien a salvar una vida. En la parte inferior, en la descripción del video, voy a dejar los links a PubMed y los doy por si quieres buscar los artículos que utilizamos para esta revisión. Nos vemos en el próximo video.